Paz a voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos que nos acompañe nuevamente en nuestra serie Creciendo dentro del cuerpo de Cristo. Yo creo que hemos estado hablando a través de las lecciones cómo cada uno de nosotros debemos de crecer y cómo vamos creciendo dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde también hablamos donde cómo cada uno de nosotros tomamos una parte de gran importancia en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y cómo hemos estado creciendo. Yo creo que hemos estado hablando sobre el fruto del Espíritu, hemos hablado sobre los dones del Espíritu, y en esta ocasión estamos hablando sobre las características del amor que suceden dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos permite, estamos hablando sobre humildad y paz. Nuevamente son características que cada miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo debe de tener, y estas son las que nos hacen crecer. Es donde vemos la madurez de cada uno de nosotros. Y en esta mañana, ya que estamos hablando del amor de nuestro Dios, ahora estamos hablando de estas hermosas características que trae el amor para con cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros tenemos esa humildad y esa paz, estamos creciendo dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos nuestra lección 12, recuerde, es humildad y paz. Veamos estas dos hermosas características. Primeramente, vamos a ver el objetivo de nuestra lección en esta mañana de humildad y paz. Dice, ver cómo el amor, y yo creo que hemos estado hablando a través de las lecciones pasadas sobre el amor fraternal, el amor sincero, y también hemos visto cómo nuestro Dios es amor y cómo ese amor lo ha depositado en cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. Así que vamos a ver cómo el amor nos motiva a vivir como un pueblo humilde y con gran pacificación. Así que ahora estamos viendo cómo ese pueblo de nuestro Dios es un pueblo humilde y cómo vivimos en paz tanto con la iglesia y fuera de la iglesia. Así ver cómo el amor nos motiva a vivir como un pueblo de humildad y pacificación tanto fuera del cuerpo como dentro del cuerpo que es la iglesia. Así que estamos viendo en esta ocasión ahora cómo esa paz, cómo esa humildad se debe demostrar tanto en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y también fuera, que es con las personas que son inconversas. Así que de esta manera empezamos nuestro texto base. Si tiene la palabra de nuestro Dios, le invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 12, que hemos estado estudiando Romanos capítulo 12. En esta mañana tenemos el 16 y el 18. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en referencia a la humildad y a la paz. Virtudes, características que el miembro que a cada uno de nosotros debemos de tener, y esto es lo que hace el crecimiento de cada miembro de la iglesia. Recuerde que estas características nos hacen a personas maduras ante la presencia de nuestro Dios. Dice unánimes. Yo creo que la palabra unánime nos hace la invitación que no somos individuales, sino que ahora estamos trabajando todos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que unánimes entre vosotros. Yo creo que no podemos ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo si el cuerpo está dividido. Es algo que nuestro Dios desea, que su cuerpo esté junto, que su cuerpo esté unánime. Siendo cada uno de nosotros y teniendo cada uno de nosotros diferentes dones, ahora las características las tenemos que tener cada uno de nosotros. Unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociados con los humildes. Así que la palabra de nuestro Dios ahora nos hace la invitación que unos con los otros no seamos altivos. ¿Por qué? Porque ante la presencia de nuestro Dios todos somos iguales. Dice, no seas sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente aquí es donde ampliamos esos dones que el Señor ha repartido a la iglesia, donde son para el beneficio de cada miembro de la iglesia, y sus características nos ayudan a cada uno de nosotros a vivir en amor, y que no seamos sabios en vuestra propia opinión, sino que pensemos que nos necesitamos el uno con el otro. ¿Por qué? Porque formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Nuevamente nos está hablando de esa hermosa paz, ya que nuestro título es humildad y paz. Nos habla, dice, cuanto dependa de nosotros, tenemos que buscar la paz con todos los hombres. Así que de nuestra parte vamos a buscar la paz. Yo sé que muchas de las veces no se puede.
a consecuencia de que el enemigo siempre busca el pleito, pero sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice: cuanto dependa de nosotros, vamos a buscar la paz con todos los hombres. Así que de la parte suya, de la parte mía, vamos a buscar esa paz. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que sin esa paz no podemos ver al Señor. Seguir la paz sin la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Así que es importante que cada uno de nosotros utilicemos la paz. ¿Por qué? Porque esa nos va a hacer acreedores a ver a nuestro Dios. Tenemos nuestra lectura bíblica. Ahora nos ubicamos en Lucas capítulo 22, hermosa enseñanza que nuestro Dios tiene para nosotros, hablando de la humildad y hablando de la paz. Mire lo que dice Lucas 22, 24 al 27. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Nuevamente hablando de la paz, aquí se quebra la paz. ¿Por qué? Porque inmediatamente empiezan a tener este pleito entre quién sería el mayor en el reino. Y quiero que sepan que esto es algo maravilloso, porque esos acontecimientos pasan cuando nuestro Señor Jesucristo está tan cerca de tener la cena, y empieza la disputa inmediatamente: ¿quién va a ser el más grande en el reino? Y sigue siendo el 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Y dice el 26: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Así que está hablando tanto del anciano como del joven, que sean al par, que sean iguales. Dice: y el que dirige como el que sirve. Nuevamente aquí está dando la palabra de nuestro Dios. Primeramente, que vean que se tiene que servir. ¿Para qué? Para estar en el reino de nuestro Dios. Dice el 27: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Yo creo que lógicamente, de acuerdo a lo que la perspectiva que el mundo nos da, nos damos cuenta que el que se sienta a la mesa, y vemos al que sirve, lógicamente es que el que se sienta a la mesa es mucho mayor que el que sirve. Pero nuestro Señor Jesucristo viene a traer otra nueva perspectiva, y yo creo la vemos y la vimos en la cena del Señor, donde vimos a nuestro Señor Jesucristo que va y lava los pies de todos los discípulos. Y nuevamente aquí tenemos el servicio, la humildad, donde nuestro Señor Jesucristo viene, se humilla, haciéndose siervo ante nosotros. Ahora dice la palabra de nuestro Dios: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como ¿qué? Como el que sirve. Siendo a nuestro Señor Jesucristo, estando en el cielo, siendo parte de nuestro Dios, ahora vemos que viene y toma carne. ¿Para qué? Para venir y servir a cada uno de nosotros. Sí, estamos viendo aquí la humildad de nuestro Señor Jesucristo y cómo enseña a sus discípulos para que sean igual como Él es. Ahora cada uno de nosotros, quiero que sepan que nos toca también servir. ¿Por qué? Porque de esa manera es de la que nosotros podemos entender el propósito a que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, que tenemos que ser humildes los unos con los otros. Ahora veamos otra lectura que nos da nuestro cuadernito, y vamos a verla en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y mire lo que dice, hermosas palabras aquí de Pablo a los filipenses. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. Nuevamente quiero que sepan que el Señor habla de algo maravilloso. Yo creo que lo vimos en los frutos del Espíritu, donde vimos el amor, vimos el gozo y vimos la paz, y cómo hemos visto ahora que el amor tiene sus características y cómo el amor está arriba en los frutos del Espíritu. Y también cuando vemos los dones del Espíritu y cuando vemos las características de la iglesia, qué tan importante es el amor en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Así que dice: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, desean de la iglesia, que sintamos a la necesidad que tiene nuestro hermano y que vivamos esa necesidad, que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Y por eso dice: completen mi gozo. ¿Cuál es el gozo del Señor? Que la iglesia sea una iglesia que alaba al Señor, una iglesia que vive de acuerdo a las
características del amor. Y en esta mañana estamos estudiando dos de ellas, que es la humildad y la paz. Sigue diciendo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contiendas o por vanagloria. Todo lo que hacemos no lo hacemos para gloria nuestra, sino lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que nuestro Dios, y aquí por medio de la palabra de nuestro Dios, Pablo nos dice que seamos personas humildes y que no lo hagamos por vanagloria, sino que nos amemos los unos con los otros, que tengamos esa paz los unos con los otros, que seamos humildes unos con los otros, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y fuera de él. Mire lo que dice el verso 4, Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Quiero que sepan, muchas de las veces buscamos a lo propio, lo de nosotros. Cuando alguien tiene una necesidad, si es un familiar, inmediatamente atendemos a dar, pero si no es familiar, muchas de las veces quitamos nuestra mano para dar. Así que no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los demás. Así que si alguien del pueblo de nuestro Dios tiene alguna necesidad, extendamos nuestra mano. Ahora cuando vemos hacia el mundo, yo creo que sería el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa hermosa luz del mundo. Dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a nuestro Dios. Siendo en forma de Dios, se hace humano, ¿para qué? Para venir y redimirnos, para rescatarnos, para darnos la vida eterna. Va hasta el Calvario, ¿para qué? Para que seamos justificados por esa gracia de nuestro Dios. Así que no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo, donde vino a servir. Y quiero que sepan que esto es algo maravilloso. Él no vino a sentarse a la mesa, Él vino a servir y darnos esa vida. ¿Para qué? Para que tengamos vida en abundancia. Así vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo, en que viene y sirve. Ahora es un ejemplo maravilloso que nos da. Ahora nos toca también a nosotros servir a los domésticos de la fe y también a aquellos que viven en el mundo. Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo hombre y se humilla, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que lo vimos a nuestro Señor Jesucristo obedeciendo todo lo que el Padre le había dado. Dice que como cordero fue llevado al matadero, no abre su boca y hasta la cruz va y muere por cada uno de nosotros. Esa es la humildad de que nuestro Dios ve en su Hijo y que ahora espera nosotros, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, espera que cada miembro seamos humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Al cumplir nuestro Señor Jesucristo el mandato de nuestro Dios, quiero que sepan que Dios le exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Por qué? Porque Él cumplió su propósito. Ahora cada uno de nosotros tenemos un propósito y el propósito es que seamos personas humildes y que seamos personas de paz. Quiero que sepan que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en aquella última semana donde vienen y aquel Judas lo traiciona con un beso, inmediatamente quiero que sepan que estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo con una humildad cuando aquel Pedro inmediatamente saca espada y corta la oreja de aquel hombre. Inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro que su reino no es de violencia. La paz que busca a nuestro Señor Jesucristo no hizo allí guerra o pleito, sin embargo buscó la paz. Eso es lo que desea nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo de cada uno de nosotros. Y por eso le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria
del Padre. No para la gloria de Jesucristo, sino para la gloria de nuestro Padre. Así que Él mismo viene, cumple exactamente lo que su Padre le había mandado. Ahora dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo mismo que haces tú, lo mismo que hago yo, y confieso que Jesús es mi Señor, y nuestro Dios le exaltó hasta lo más alto. Yo creo que ahora lo vemos asentado a la diestra de su Padre. Gloria sea a nuestro Dios. Él nos dejó el hermoso ejemplo de ser una persona humilde y tener esa paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Ahora veamos lo que dice nuestro cuadernito. En la introducción dice: al aproximarnos al final de esta lección, y quiero que sepan que ya nos queda lección 12 y lección 13, donde también le hacemos la invitación al nuevo trimestre que hemos de estar hablando en referencia al libro de Apocalipsis. Así que tenemos 2 hermosos trimestres de Apocalipsis donde le hacemos la invitación. Sigue diciendo: al aproximarnos al fin de esta lección tocante al crecimiento, debemos recordarnos a nosotros mismos hacia qué estamos creciendo y a qué nos estamos conformando. ¿Se está conformando en quedarse a una estatura o estamos creciendo? Porque la primera lección que tuvimos en este trimestre fue el crecimiento, y ahora es lo que desea el Señor, que crezcamos cada uno de nosotros. Se nos han dado dones diferentes a cada miembro. ¿Para qué? Para que el miembro, para que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo crezca de tal manera que vaya hacia la perfección. Así que esto es algo maravilloso. La respuesta, por supuesto, siempre ha sido Jesús, creciendo conforme a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos dejó el maravilloso ejemplo de humildad y de paz. Veamos con claridad la huella del Señor en las instrucciones de Pablo en Romanos 12. Yo creo que lo vemos en Romanos capítulo 12, que es similar. Romanos 12 es muy similar al Sermón del Monte allá en Mateo capítulo 5. Y ahorita vamos a ver algunas similitudes que hay en estos 2 pasajes. El amor, que hemos visto las semanas pasadas, el amor, la oración, la bendición, el regocijo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así que vemos algo similar allá en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, donde vemos el amor, donde vemos la bendición y vemos el regocijo, el gozo, y esto lo podemos ver tanto en Romanos 12 como en Mateo capítulo 5 en adelante. Ahora sigue diciendo: también encontramos allí la humildad y la pacificación. Así que en Romanos 5 podemos ver estas hermosas características que trae el amor para la iglesia. Las vemos también en Mateo 5, donde nuestro Señor Jesucristo habla también de estas características. Ahí veamos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí vemos la humildad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de nuestro Dios. Y estamos viendo lo que habla allá Pablo en Romanos y lo que habla nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 5. Son características que el Señor desea que su iglesia tenga, y lo vemos en Mateo 5, 3 y 9. Pablo mira estos rasgos como algo fundamental para la membresía del cuerpo. Es lo que nuestro hermano Pablo habla y menciona, y que quiere que cada miembro de la iglesia tenga estas características como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, si somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza, de tal manera somos guiados conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Dice: edificando sobre las características del amor y del gozo, podemos anticipar que en base al fruto del Espíritu. Yo creo que vimos en el fruto del Espíritu, comienza con el amor y luego sigue el gozo y sigue la paz. Quiero que sepan que Pablo en Romanos 12 también nos habla del amor, nos habla del gozo y también nos habla en esta mañana de la paz. En toda cosa, la paz y la humildad van juntos. Así que se tiene que tener paz y se tiene que tener humildad, características del amor y características que la iglesia de Dios debe de tener. ¿Para qué? Para llegar a la madurez que nuestro Señor Jesucristo desea con cada uno de nosotros. Donde hay orgullo, ahí hay lucha interna, y donde hay pacificación, ahí encontramos la humildad. Y yo creo que cada uno de nosotros buscamos esa pacificación en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos hombres humildes ante la presencia de nuestro Dios. Dice:
Esta verdad queda ilustrada en la cena del Señor. Nuevamente estamos hablando algo maravilloso, Mateo 5, Romanos 12, y ahora lo estamos introduciendo como nuestro Señor Jesucristo enseña el servicio de la humildad en la cena del Señor. Sigue diciendo, Jesús no simplemente enseñó la humildad y la pacificación en este escenario, dice más bien, Él fue la humildad y Él fue la paz, porque Él es el príncipe de paz, y lo vemos también en la cena como lava a sus discípulos los pies, que con toda humildad. Y luego le dice a los discípulos, hagan también lo que yo he hecho. Sigue diciendo, dice, Él lo demostró al lavar los pies de los discípulos. Él muestra la humildad con cada uno de sus discípulos, dice, y con los emblemas explicó que Él estaba dando su propia vida en rescate por el mundo. Así que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo donde habla del pan, donde habla del fruto de la vid, y donde Él está dando su vida en rescate de cada uno de nosotros. Si vemos ahora a nuestro Señor Jesucristo por esa gracia rescatándonos, justificándonos, entregando su vida y enseñándole los emblemas del pan y del fruto de la vid, donde Él iba a ser entregado e iba a redimirnos. Gloria sea a su nombre que hizo eso nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, irónicamente, en ese mismo lugar hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Habla de la paz, habla de que iba a servir y que se necesita servir para ser mayor en el reino. Y en esa ocasión, antes de la cena, los discípulos se van peleando irónicamente. Ahora nuestro Señor Jesucristo en la cena les enseña quién es el mayor en el reino. Ellos peleándose, a nuestro Señor Jesucristo les contesta a esa pregunta, pero se las contesta dando Él el ejemplo de que se necesita servir para ser mayor en el reino. Eso lo podemos ver en Lucas 22, 24. Jesús hizo la corrección poniendo Él mismo como un ejemplo que moldearía a sus discípulos, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, igual que Jesús. Ejemplo nos dio, se lo dio a sus discípulos, ahora lo leemos nosotros, y cuando lo leemos ahora podemos ver nosotros que queremos ser como Jesús, y si queremos ser como Jesús, siendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de servir tanto al cuerpo de Cristo y como a aquellos que necesitan de oír de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, ¿tiene sentido entonces que el cuerpo de Cristo sea como Cristo? Si estamos viendo, somos el cuerpo de Cristo, somos muchos, pero somos uno, tenemos diferentes dones, pero también tenemos muchas características, y el cuerpo de Cristo debe de ser como es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces tiene sentido entonces que el cuerpo de Cristo sea como Cristo. Eso es lo que Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2, dice, en donde todo es acerca de la humildad, dice la nuestra, moldeada a la de Jesús. Así que estamos siendo moldeados, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está siendo moldeado, ¿para qué? Para parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que podemos ver las enseñanzas de Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Y si Cristo vive dentro de nosotros, quiero que sepan que tenemos que parecernos a Él. Y si el Señor Jesucristo mora dentro de cada uno de nosotros, ahora somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que hacemos exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, Pablo escribe, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que no lo hagamos por vanagloria, sino ¿para qué? Para la madurez, para el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, dice, todo debido a que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, nuevamente siervo. Y esto es algo maravilloso, donde Él viene a servir y entrega su vida por el pecador, por cada uno de nosotros. Dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo obediente. Ahora le hago la pregunta a cada uno de nosotros, ¿somos obedientes?
en nuestra humildad somos obedientes, porque si no somos obedientes, entonces estamos haciendo lo incorrecto ante la presencia de nuestro Dios. Sigue siendo la introducción. Y de la manera en que Dios exaltó a Jesús, porque dice que lo exaltó a lo más alto y le dio nombre maravilloso, en el cual ahora se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y de la misma manera que Dios exaltó a Cristo, también Él nos exaltará en su tiempo. Así que si hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo recibió ese título alto. Si hacemos ahora lo que hace nuestro Señor Jesucristo, dice, también Él nos va a exaltar en su tiempo. Yo creo que si vemos la enseñanza de Juan, ¿verdad? Que somos llamados hijos de nuestro Dios, mas sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y estamos viendo la exaltación que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, siempre y cuando crezcamos y seamos ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en unidad. Y sigue diciendo, y todos sumisos unos a otros, ¿sí? Sumisos unos a otros, nadie es más, todos somos sumisos, dice, revestidos de humildad. Vístanse y vuélvanse a vestir de humildad, porque la humildad nos va a servir para ser siervos ante la iglesia. Dice, porque dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Tú te crees más que todos en el cuerpo? Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quieres que el Señor te dé gracia, sea una persona ahí en tu templo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y verás que el Señor te va a vestir de humildad y de gracia, y da gracia a los humildes. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si estamos viendo nuevamente que el Señor nos va a exaltar. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Yo espero que seas de las personas que eres humilde. ¿Para qué? Para que el Señor te exalte. Y lo puedes ver en Primera de Pedro capítulo 5 versos 5 y 6. Sigue diciendo. Dice, cuando el cuerpo de Cristo es personificado mediante el amor, así que nuevamente la característica del amor, el fruto del Espíritu empieza con el amor. Oímos que nuestro Dios es amor, y si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, pues dice que no tiene ese amor, pero nuestro Dios es amor. Cuando el cuerpo de Cristo es personificado mediante el amor, la humildad y la paz que Pablo describe en Romanos 12, entonces nos estamos acercando a la plena madurez. Y nuevamente, porque estamos hablando de la madurez del cristiano, ¿cómo llegamos a la madurez y no nos hemos quedado pequeños? Fíjense bien, tenemos que tener ese amor, tenemos que tener esa humildad, tenemos que tener esa paz, y quiero que sepan que de esta manera estamos viendo al cristiano, un cristiano maduro. Si no tienes amor, si no eres humilde, si no tienes paz, te has quedado en estatura baja. Así que aquí estamos viendo el crecimiento, estamos viendo la madurez. En la primera lección nos hablaba del crecimiento. Ahora ya estamos viendo cómo el crecimiento lo podemos ver en el cristiano, cómo lo podemos ver en la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia tiene las características de la paz, del amor, de la humildad, de la oración. Dice, entonces nos estamos acercando a la plena madurez. Dice, ya que entonces nos estamos pareciendo a Jesús. ¿Cómo nos parecemos a Jesús? Cuando tenemos todas estas virtudes del amor, de la paz, del gozo, de la oración. Gloria sea a nuestro Dios, que la iglesia se está pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero donde la iglesia se comporta inmaduramente, niños carnales, nuevamente tenemos la iglesia madura, y también tenemos la iglesia inmadura que se comporta como niños carnales. Dice, tal como Pablo lo llama, dice, allí encontramos la envidia. Si eres bajo de estatura, si no has crecido, si no eres maduro, quiero que sepas que estás lleno de envidia, disensiones y divisiones. Nuevamente estamos viendo una iglesia que crece, estamos viendo una iglesia niña, una iglesia que se pelea, que no tiene el amor, sino que tiene envidia, disensiones, divisiones. Cuando hay divisiones en nuestra iglesia es porque es una iglesia que no ha crecido, es una iglesia que está pequeña en estatura. Sigue diciendo, de modo
que nosotros buscamos el crecimiento reduciendo nuestro orgullo. Así que vamos creciendo, nuestro orgullo se va bajando, nuestras envidias, nuestras disensiones, nuestras divisiones. ¿Por qué? Porque dejamos que el amor es el que llegue a nuestras vidas y podamos crecer de tal manera que lleguemos al varón perfecto. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué, no tiene de qué avergonzarse. Ese es el que guarda la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, dice, al hacerlo, entonces encontramos la gracia para ser pacificadores dentro del cuerpo y cuanto es posible también fuera de él. Cuando crecemos dentro del cuerpo, cuando llegamos a la paz, cuando dejamos que nuestro Señor Jesucristo viva dentro de nosotros, cuando dejamos que el fruto del Espíritu sea el que nos gobierne, quiero que sepan que vamos a ser una persona humilde, una persona llena de paz. Gloria sea su nombre. Ahora tenemos algunas preguntas. Dice, la pregunta número 1. ¿De qué manera la enseñanza de Pablo tocante al amor, la oración, el gozo, la bendición, la humildad y la paz la encontramos en Romanos 12 y quiero que sepan que también la vemos en el Sermón del Monte? Dice, ¿de qué manera la enseñanza de Pablo tocante al amor, la oración, el gozo, a la bendición, la humildad y la paz, a encontrarse en Romanos 12, reflejan la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte? Así que en el Sermón del Monte vamos a ver el amor, vamos a ver la oración, vamos a ver el gozo, la bendición, la humildad y vamos a ver la paz que encontramos en Romanos 12, dice, reflejada en el Sermón del Monte. Primeramente, en la segunda parte de Romanos 12, Pablo bosqueja fuertemente la enseñanza de Jesús relacionada en su famoso Sermón del Monte. Así que en Romanos 12 podemos ver exactamente, nuevamente Romanos 12, podemos ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo relacionada en el libro de Mateo capítulo 5. Tanto el Señor como los apóstoles nos enseñan del amor, nos enseñan de la oración, del gozo, de la bendición, a la humildad, la paz que se encuentra en Romanos 12 y que también las enseña como características y vida de la iglesia. Ahora vamos a verlas. Si tiene su Biblia, vamos al libro de Mateo y vamos a ver esta hermosa enseñanza. Nuevamente, cómo podemos ver el amor, la oración, el gozo, la bendición, la humildad y la paz en el libro de Mateo o el Sermón del Monte. Primeramente, Mateo 5:43. Vamos a ver algunas de estas características. ¿Oíste que fue dicho? Amarás. Si estamos viendo la característica número 1 del amor, donde Romanos 12 nos habla, dice, y quiero que sepan que el amor es algo maravilloso. Lo vimos en el fruto del Espíritu, ahora lo vemos aquí también en Mateo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amar a vuestros enemigos, y luego sigue diciendo, bendecid a los que os maldicen. Si estamos viendo ahora la palabra bendición, donde estamos hablando el amor, dice, y lo sigue diciendo, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos algo maravilloso de las características que están en Romanos: el amor, la oración, el gozo, la bendición, la humildad y la paz. Aquí estamos viendo en el 43 al 45, vimos el amor, vimos la bendición, vimos también la oración. Ahora, si vamos a 5:12, dice, vamos ahora a ver el gozo y la humildad. Allí mismo dice el 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si estamos viendo ahora el gozo. Ahora veamos la humildad en el verso 3, 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si estamos viendo aquí la humildad. Ahora en el verso 9 vamos a ver la hermosa paciencia. Dice, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de nuestro Dios. Si estamos viendo allá la enseñanza de Pablo en Romanos 12 comparado con el libro o el Evangelio de Mateo capítulo 5, donde nos enseñan estas características que el pueblo de nuestro Dios, que su iglesia debe tener y que cada miembro de la iglesia debe tener. Nuevamente, tanto en Mateo 12 como en Mateo 5 está el amor, está la oración, está el gozo, está la bendición, está la humildad y también está la paz. Gloria sea nuestro Dios que estas características nos las vuelve a recalcar Pablo para enseñanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que estamos madurando? Cuando tenemos amor, cuando tenemos el gozo, cuando tenemos la paz, cuando estamos en oración, cuando bendecimos a los que nos maldicen, cuando somos personas humildes, que somos siervos, y también cuando tenemos la paz los unos con los otros. Gloria sea a nuestro Dios. Recordamos la hermosa enseñanza que nos dijo nuestro Señor Jesucristo: en esto van a conocer a mis discípulos, que se aman los unos con los otros. Dice la pregunta número 2, ¿cómo se relaciona la práctica de la humildad y la paz? Son dos cosas que van caminando juntas. Podemos decir, son hermanos, la paz y la humildad, son hermanas la paz y la humildad. Y dice, ¿qué le sucede al cuerpo de la iglesia cuando esas virtudes están ausentes? ¿Qué pasa cuando van juntas en la iglesia y qué pasa cuando la iglesia no lo tiene? Primeramente, vamos a ver Lucas 22 al 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Si estamos viendo allí, inmediatamente cuando no hay humildad, cuando no hay paz, inmediatamente llega el pleito allí a los discípulos. Y quiero que sepan que muchas de las veces en el cuerpo de Cristo, cuando se hacen elecciones para el comité de la iglesia, cuántas personas aplican para estar en el comité de la iglesia, y si su nombre no es llamado o la iglesia decide no votar por esa persona, quiero que sepan que inmediatamente puede empezar el pleito. Quiero que sepan que estamos aquí para servir a la iglesia y también a nuestro Dios. Ahora veamos, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No habían entendido el propósito que nuestro Señor Jesucristo tenía para ellos. Y nuevamente, ¿dónde les enseña nuestro Señor Jesucristo quién es el mayor en el reino? Cuando llega la cena y empieza a lavar los pies a los discípulos. Ahí vemos la enseñanza. El que se humilla, el que sirve, ese es el mayor en el reino. Yo espero que en verdad, a través del tiempo que has estado en la iglesia, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, seas una persona humilde, porque el que se humilla, el Señor lo va a ensaltar. Y el que se vanagloria, quiero que sepan que el Señor lo va a humillar. Así que gloria sea nuestro Dios. También tenemos allí esta hermosa enseñanza, cómo se relaciona las prácticas de la humildad y la paz. Yo creo que lo hemos visto. Dice, ¿qué le sucede al cuerpo de la iglesia cuando estas virtudes están ausentes? Falta de crecimiento. Cuando la paz y la humildad están en la iglesia o el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo crece. Pero cuando le falta la humildad y la paz, se quedan como niños. Y mire cómo lo dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Cuando somos pequeños en estatura, dice Pablo que les hablaba como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, odia beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Así que aquí vemos que cuando la iglesia se comporta con el odio, con el coraje, contiendas, disensiones, divisiones, es una iglesia que no ha madurado y que no se ha formado en ese crecimiento. Cuando la iglesia tiene esa madurez, inmediatamente vemos la humildad, vemos el servicio, vemos la paz, vemos el gozo. Estas características deben de ser esenciales para la vida del cristiano y para la vida del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa manera nos estamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, es importante que tengamos ese amor, que tengamos ese gozo, que tengamos esa
la paz, que seamos humildes, que demos bendición al que nos maldice y que oremos los unos con los otros. Eso hace el crecimiento de la iglesia. Pregunta número 3. ¿Con qué cosa irónica? Dice, ¿qué cosa es irónica acerca de los eventos de la cena de nuestro Señor Jesucristo? Y ya lo mencionamos, yo creo que hemos platicado la ironía de que ellos quieren ser mayores en el reino, y nuestro Señor Jesucristo irónicamente les enseña que para ser el primero en el reino se tiene que servir. Les enseñó. Y yo creo que tuvieron que captar ellos, y quiero que sepan que aquel Pedro inmediatamente dice que no lo va a hacer, pero el Señor Jesucristo le dice que si no lo hace, no tiene parte en el reino. Y gloria sea a nuestro Dios que enseña a nuestro Señor Jesucristo en el acto de la cena la humildad y cómo debemos de tener paz los unos con los otros. ¿Cómo enseñó la paz? Nuevamente cuando Pedro va y corta a la oreja de aquel soldado romano que dice que su reino no es de violencia. Así que estamos viendo la humildad y la paz, características que debe de tener cada miembro de la iglesia, características que tiene que tener el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y estas características nos hacen a cada uno crecer de acuerdo a nuestro Dios. Así que en esta rica mañana yo deseo que cada uno de nosotros pensemos que tenemos esa humildad, que tenemos esa paz con cada uno de nosotros. De esa manera vamos a crecer de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así que en esta mañana yo deseo y te invito, si no tienes la humildad y la paz, a que son el crecimiento, que la busquemos para crecer de acuerdo a lo que nuestro Señor desea para nuestra vida. Que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. Que el Señor te bendiga.